Médula ósea del Instituto Nacional de Pediatría. Para coordinar esta mesa, cedo el uso de la voz a la licenciada Mayela García. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa de nuestro foro. Me complace mucho tener la integración de esta mesa con mis compañeros acá que tienen toda la experiencia, toda la capacidad para compartir con nosotros el día de hoy y continuar en el diálogo para la construcción del derecho a la protección de la salud para las niñas y niños con inmunodeficiencias primarias. Y en primer término voy a dar el uso de la voz a la doctora Sara Espinosa Padilla, quien nos va a comentar algunos elementos muy importantes acerca de las inmunodeficiencias primarias para que podamos continuar digamos, fortaleciendo el conocimiento acerca de las inmunodeficiencias, de estas enfermedades que muchos de ustedes conocen por vida propia, pero que vamos a conocer ahora desde el aspecto de vista médico. No sé si ya tienen preparadas las presentaciones. Entonces nos bajaremos. Sí, para que entonces baje la pantalla. Nos hacemos a un ladito. Sí, ¿verdad? Doctora, 20 minutos para tu presentación. ¿Nos pueden dar sonido en este micro, por favor? Gracias. Bueno, buenos días a todos ustedes. Agradezco infinito la apertura del Senado que ha tenido para este foro. Agradezco a las autoridades que ya se retiraron, a las que siguen, pero de manera especial agradezco a nuestros pacientes, a sus familiares, a los médicos y a todos los que acompañan el día de hoy, a todo el equipo de trabajo que está aquí y que hace posible el trabajo que llevamos con estos niños todos los días. Y quiero enfocarme en algunos aspectos importantes. Primero, decirles qué son estos padecimientos, efectivamente, como decía la senadora Angélica, y además de eso también platicarles del trabajo que hacemos, porque venimos a pedir esta mañana el acceso al tratamiento oportuno y efectivo de los niños, pero no solamente venimos a pedir, tenemos un trabajo que hacemos con mucho gusto todos los días y les quiero platicar acerca de eso. Entonces, si me pasa la siguiente, por favor. Quiero empezar platicándoles para todo el foro en general que nos está escuchando qué son las inmunodeficiencias primarias. Y las inmunodeficiencias primarias, como han escuchado esta mañana, son padecimientos del sistema inmunológico, en donde alguna parte del sistema inmune no funcionan bien, son de origen genético todas, se heredan la mayoría de ellas, aunque algunas pueden ser espontáneas por algún problema durante la formación del individuo, y hoy en día tenemos 300 diferentes formas de inmunodeficiencias primarias. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, si hablamos que son enfermedades del sistema inmunológico, me pasa la que sigue, pues el sistema inmunológico lo que hace todos los días en todos nosotros es reconocer lo que es propio de lo que es extraño y por lo tanto nos defiende de microorganismos. Me pasa la que sigue. ¿Cómo nos defiende el sistema inmunológico de microorganismos? Pues ya han escuchado, me pasa la que sigue esta mañana, que los niños han referido pues precisamente que se enfrentan a padecer infecciones de repetición. Y tenemos 4 elementos más importantes que nos defienden. Tenemos un elemento del complemento, que son como minas, si me van pasando por favor. Tenemos otro apartado del sistema inmunológico, si me pasa la que sigue por favor, que son todo lo que los niños estuvieron hablando el día de hoy, que son los anticuerpos, son como misiles que se lanzan contra los microorganismos y que los pueden eliminar. Por eso la importancia del tratamiento de estos pacientes, como hemos escuchado toda la mañana, y a través de la cual necesitamos que los niños, que una vez que se diagnostiquen, reciban el tratamiento de por vida.
Los fagocitos son como nuestros soldados y finalmente los linfocitos T, me pasa la que sigue, son como los generales que van a coordinar a todo este equipo militar que va a hacer posible que nos defendamos de microorganismos. Me pasa la que sigue. Y entonces este sistema inmunológico pues son como nuestros superhéroes que todos los días nos ayudan a estar eliminando microorganismos. Y nuestros niños, una vez que reciben la gamma-globulina, les estamos transmitiendo estos superhéroes que ellos no fabrican para que todos los días hagan posible el enfrentamiento contra los microorganismos y tengan una vida con la mejor calidad posible y como ustedes vieron a algunos de ellos, pues con una vida que puede incorporarse todos los días en la sociedad. ¿Me pasa la que sigue? Estos niños entonces, sus manifestaciones más importantes van a ser los procesos infecciosos, infecciones en cualquier parte de la economía, pero sobre todo en las vías respiratorias. Tienen infecciones del oído, neumonías, como en el caso de Claudia, que ya nos refería su niño, neumonías de repitación, tos crónica, fiebre, abscesos, y todos estos procesos pues los estamos viendo todos los días en nuestros pacientes. ¿Me pasa la que sigue? ¿A quién le dan estas inmunodeficiencias y por qué le pueden dar las inmunodeficiencias primarias? ¿Me pasa la que sigue? Bueno, ya dijimos que hay algún problemita en los genes del sistema inmunológico, en los genes que hacen a toda esta militancia que ustedes vieron, a los genes que fabrican los soldados, las balas, el armamento. ¿Me pasa la que sigue? ¿Y qué es un gen? ¿Me pasa la que sigue? Bueno, pues los genes son algunas secuencias que tenemos en nuestro DNA y esas secuencias están constituidas como por letras. Cuando todos tenemos letras que deben de seguir un orden. Cuando hay un fallo o un cambio de una letra, decimos que tenemos cambios o mutaciones. Y entonces imagínense que nosotros necesitamos una secuencia de letras para hacer una palabra. Si alguna de esas letras yo la cambio, la palabra ya no va a ser igual. Y entonces ese gen ya no va a ser igual. Y entonces ese misil va a estar ausente o va a estar presente, pero de una manera errónea. Y por lo tanto los pacientes que tienen estos problemas no tienen estos armamentos y padecen de estos procesos infecciosos. ¿Me pasa la que sigue? Se pueden heredar, me pasa la que sigue porque están en los genes, pero algo muy importante, las inmunodeficiencias primarias no se contagian. Están en los genes, pero alguno de esos pacientes no nos puede transmitir la enfermedad. ¿Me pasa la que sigue? ¿Qué tan frecuentes son? Bueno, pues esta mañana hemos escuchado las estadísticas de todos y efectivamente, de acuerdo a las estadísticas y a los datos mundiales que tenemos, estas pueden ser las cifras, pueden ser aún todavía más. Existe un subregistro hoy en día porque no se conoce totalmente, ni siquiera en el área médica, en ocasiones cómo detectar estos padecimientos. El tratamiento, me pasa la que sigue, es un tratamiento en los problemas de anticuerpos, me pasa la que sigue, de por vida, y el tratamiento es, como le estuvieron diciendo, a través de la gamma globulina intravenosa. Me pasa la que sigue. ¿Qué tipos hay? Entonces ya sabemos qué son, quién la puede contraer. ¿Cuáles son los tipos que puede haber? Me pasa la que sigue. Pues de acuerdo al esquema que presentamos, de todos estos tipos y otros puede haber inmunodeficiencias primarias. Esta es una gráfica de un trabajo que está a punto de publicarse, que es el esfuerzo de toda la red de inmunólogos de la nación, en donde, si ustedes pueden ver en el pastel, más de la mitad de las inmunodeficiencias primarias corresponden a problemas de anticuerpos. Entonces, el instituir el tratamiento, dejar el tratamiento de gamma globulina en el país, pues es sumamente importante, ya que más de la mitad de los niños con inmunodeficiencias primarias tienen defectos de anticuerpos. Me pasa la que sigue. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro país con estas inmunodeficiencias primarias? Me pasa la que sigue. Pues desde 1970, con la creación del Instituto Nacional de Pediatría, las inmunodeficiencias primarias empezaron a tratarse y a detectarse por el servicio de inmunología. Me pasa la que sigue. De hecho, este paciente que veían ahí es uno de los pacientes diagnosticados en aquel momento en el Instituto Nacional de Pediatría. Hoy en día
gracias al trabajo de muchas personas y al trabajo de directivos en el Instituto Nacional de Pediatría, hemos podido crear un modelo de intervención estratégico para el tratamiento integral y el estudio de las inmunodeficiencias primarias en nuestro país, en colaboración con investigación. ¿Me pasas la que sigue? Y entonces tenemos un modelo en donde podemos ver que tenemos, como debería de ser en todas las enfermedades, el panorama de investigación, me pasa la que sigue, en donde está aplicada esta investigación a problemas de salud nacional, me pasa la que sigue, es una investigación transnacional, con nuevos modelos de atención, me pasa la que sigue, y paralela, muy importante, a una asistencia diaria de pacientes, me pasa la que sigue, con productos de alto impacto, me pasa la que sigue, y esto aunado, relacionado con un servicio de asistencia diaria de los pacientes que llegan a diferentes servicios de inmunología, pero lo que queremos es que siempre estén basados en protocolos de atención, me pasa la que sigue, generando investigación y enseñanza y limitada a estos padecimientos de alta complejidad. Y si ustedes pueden ver esto en unión estrecha con la formación de recursos humanos para crear médicos de alta especialidad, si me pasa la que sigue, con un alto compromiso en el país por ver y con liderazgo, como ya escucharon, por ejemplo, esta mañana de la doctora Tamara, me pasa la que sigue, y con asistencia siempre en investigación y teniendo esta triada en equilibrio, que es investigación, asistencia y recursos humanos. Me pasa la que sigue. Y hemos trabajado desde hace 15 años, además, en unión estrecha con la Fundación Mexicana para Niños y Niñas para Inmunodeficiencias Primarias. ¿Me pasa la que sigue? Entre las líneas de estratégicas que tenemos en este modelo, entonces, iniciamos con una capacitación de médicos de primer contacto en la República Mexicana. Hoy en día tenemos una cobertura del 72% porque tenemos 23 de 32 estados de la República Mexicana en donde se ha ido a dar capacitación para saber cómo diagnosticar a estos pacientes. Me pasa la que sigue. En diferentes cursos, talleres, me pasa la que sigue, a través de médicos de la red. Una vez que estamos haciendo esta capacitación, podemos crear un registro, y desde el 2009 hemos tenido un registro con el Grupo Latinoamericano de Inmunodeficiencias Primarias. Actualmente existen 5,606 pacientes registrados hasta abril del 2016. México tiene ahorita 29 centros que reportan y registran estos padecimientos. Me pasa la que sigue, y si ustedes pueden ver en la gráfica, México ocupa el tercer lugar en reportar actualmente inmunodeficiencias primarias dentro de Latinoamérica. Únicamente arriba de nosotros está Argentina y Brasil, pero hoy en día ocupamos el tercer nivel en poder estar registrando estos padecimientos a nivel internacional. ¿Me pasa la que sigue? Tenemos una línea estratégica de enseñanza y aprendizaje en donde participamos con médicos de la especialidad de inmunología y alergia de diferentes instituciones, obviamente con el Instituto Nacional de Pediatría, pero también médicos que de hecho están hoy y que los estoy viendo aquí, que me da mucho gusto. Tenemos rotaciones a la unidad de investigación en inmunodeficiencias del General, del IMSS, del ISSSTE, del Federico Gómez, y entonces de esta manera podemos tener un conocimiento amplio sobre estos padecimientos. Además, desarrollamos un curso de alta especialidad en donde los médicos que hacen pediatría y la subespecialidad de alergia, después hacen un curso de 1 o 2 años de alta especialidad únicamente en inmunodeficiencias. Hoy llevamos 12 alumnos y tenemos aquí en el foro a la 13ª alumna que está tomando el curso de alta especialidad, y tenemos además estudiantes de maestría y doctorado que entonces son formación de investigadores básicos en este padecimiento. ¿Me pasa la que sigue? La anterior. A raíz, es que no salió completa, pero a raíz de esta colaboración y de tener a todos los alumnos, tenemos hoy en día una cobertura casi nacional
de inmunólogos, en donde en los principales estados de la República tenemos o egresados del Instituto Nacional de Pediatría o rotantes que fueron a la unidad de investigación en el Instituto Nacional de Pediatría y que hoy en día son las personas claves que nos ayudan a identificar estos pacientes. Pero aún hay muchas regiones en donde nos falta llevar un inmunólogo para que detecte estos pacientes y para que pueda diagnosticarlos antes de que algunos de los niños que vimos aquí en la mañana tuviera tantas complicaciones. ¿Me pasa la que sigue? Derivado también de esta enseñanza tenemos a 2 médicos que están actualmente en Inglaterra especializándose en terapia génica, que ya les platicarán adelante. Que es un sueño también que tenemos y que realizaremos en breve tiempo. Me pasa la que sigue. Y obviamente nuestra línea primaria dentro de la unidad de investigación en inmunodeficiencias, en donde trabajamos a través de protocolos. Estos protocolos tenemos líneas de investigación sobre todo con inmunodeficiencias humorales, combinadas graves, combinadas que no son graves, de fagocitosis. La unidad se creó, nos dieron la unidad de investigación en diciembre del 2008 y a partir de enero del 2009 estamos trabajando y tenemos hasta abril de este año 56 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales como parte del trabajo que estamos haciendo. ¿Me pasa la que sigue? Estamos trabajando, además, hablando de la detección oportuna, sobre la posibilidad de hacer un diagnóstico desde el momento del nacimiento, a través del tamiz neonatal, con las inmunodeficiencias primarias que son más graves, como la de Alejandra, que estuvo hace rato con ustedes. ¿Me pasa la que sigue? Y tenemos colaboración, tenemos estrategia de colaboración tanto con el servicio de inmunología de nuestro propio instituto, con otros servicios de nuestro propio instituto y como ustedes pueden ver, con diversas instituciones tanto en el país como a nivel de otros lugares. ¿Me pasa la que sigue? Esto no sería posible si no buscamos dinero hasta por debajo de las piedras y entonces necesitamos de todos los presupuestos y utilizamos por supuesto el presupuesto público, el presupuesto de protocolos que hemos obtenido a través de empresas y a través de CONACYT, a través de la industria y de manera muy importante a través de la Fundación Mexicana para Niños y Niñas con Inmunodeficiencia Primaria, que hacemos todos los días también un trabajo importante para poder tener más acceso a tratamientos y dar el aporte a estos pacientes. ¿Me pasa la que sigue? ¿Cuál es la historia natural? Una vez que platicamos un poco de todas las inmunodeficiencias primarias, ¿me pasa la que sigue? Pues depende, ¿no? Primero necesitamos para una historia natural y que los niños lleguen a estar presentes como esta mañana, porque algunos otros no llegan a estar presentes, pues necesitamos que los médicos la sospechemos, me pasa la que sigue, para que una vez que se haga la sospecha se pueda enviar con un inmunólogo y se haga el diagnóstico. Hoy en día entonces tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico a través de todas estas herramientas que les he platicado el día de hoy, me pasa la que sigue. Podemos hacer entonces un diagnóstico oportuno, me pasa la que sigue, y entonces necesitan el tratamiento. Pero hoy en día lo que nos está pasando es que los médicos sí la sospechan. Los niños están llegando, pero no todos tienen la fortuna de estar aquí presentes porque algunos se quedan en el camino precisamente por la falta del tratamiento que les comentarán ampliamente el doctor Espinosa y el doctor Olaya. ¿Me pasa la que sigue? Y obviamente necesitamos evaluar el costo económico en cada fase dentro de la historia de nuestros pacientes. ¿Me pasa la que sigue? Del tratamiento, me pasa la que sigue, sabemos que tenemos sobre todo la gamma-globulina, ya vimos que más de la mitad de los niños tienen defectos de anticuerpos, trasplante de células progenitoras, terapia génica y algunos otros como antibióticos o interferones. ¿Me pasa la que sigue? ¿Y cuáles son los desafíos y cuáles son los retos? Pues el desafío más importante es garantizar el tratamiento. El trabajo de investigación, el trabajo de descubrir nuevas moléculas es importante, pero no tan importante como garantizar el tratamiento a nuestros pacientes. Los que estamos aquí el día de hoy hemos lidiado todos los días en la cabecera con la lucha constante de que vivan y vivan bien. Entonces nuestro desafío más importante es el tratamiento, pero para eso necesitamos articular y coordinar
a todo el país, articular y coordinar a los diferentes estados de gobierno, a los diferentes actores de la gestión pública y del gobierno que han estado aquí el día de hoy, y en un plazo de temporalidad, porque no puede ser dentro de mucho tiempo, para construir una ciudadanía con compromiso social e informada. ¿Me pasa la que sigue? Y finalmente, entonces, quiero agradecer otra vez y mostrarles, esta es Alejandra, cuando llegó después de los 2.5 meses al Instituto Nacional de Pediatría y recibió el trasplante. Después, a los 6 años, su mamá cada año nos manda una fotografía en donde la vemos crecer, y el día de hoy ustedes ya la vieron de 13 años. Y entonces, el mensaje más importante es, sí se puede. Sí se puede, ella llegó y está aquí. Entonces no queremos que haya suerte y que algunos niños reciban el tratamiento y otros no. La verdad es que la lucha de todos los días, y nuestro mensaje para estar aquí hoy es que se pueda, y se pueda con todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sara Espinosa, jefa de la Unidad de Investigación y Diagnóstico del Instituto Nacional de Pediatría e integrante del Consejo Directivo de FUMENI. Muchísimas gracias. Y doy paso enseguida al doctor Francisco Espinosa Rosales, presidente de la Fundación FUMENI, que nos va a compartir sobre todo el estudio del impacto económico de las inmunodeficiencias primarias. Gracias, Francisco. Bueno, primero que nada, senadora Angélica de la Peña, muchísimas gracias por haber ayudado a la Fundación a habernos recibido primero, escuchado, tomado como suyo el reto de hacer accesible el tratamiento para las niñas y niños con inmunodeficiencias primarias, porque sin usted, sin su capacidad de convocatoria, no hubiera sido posible tener a la verdaderos capaces de cambiar la situación en México, que son nuestras autoridades y por supuesto junto con el Poder Legislativo, y estamos seguros que juntos vamos a lograr la meta de que todas las niñas, y no solo los que están aquí, las niñas y niños con inmunodeficiencias primarias en nuestro país reciban un diagnóstico, pero también un tratamiento oportuno e integral. Me pasan a la que sigue. Ya les hemos dicho hasta el cansancio que son enfermedades genéticas, así es que me pasa la que sigue, que son más de 250, tenemos incluso más de 300, ya pasamos el número de 300 de genes causantes de inmunodeficiencias primarias, y como ya veíamos también, más o menos la mitad, y lo hemos estado repitiendo, requieren para tener en su vida normal y ser mexicanos capaces de comprometerse con el país y tener una vida plena e integral, de inmunoglobulina, para restituir las defensas que ellos no producen. Sin embargo, más o menos 30% de los pacientes con inmunodeficiencias requieren de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y muchos de nuestros pacientes pasan por un verdadero calvario, y aquí estoy viendo alguna de esas familias que ha pasado por temporadas muy difíciles para poder lograr ese reto. ¿Me pasan la que sigue? En el caso de las inmunodeficiencias de anticuerpos, el reto es lograr que nuestros pacientes dejen de enfermarse, y cada paciente requiere un tratamiento diferente. Algunos requieren dosis menores, otros mayores, y esto es importante porque muchas veces en nuestras instituciones de salud se nos pone una dosis máxima del medicamento, y nosotros lo solucionamos a veces dándoselos más frecuente, pero la dosis es una dosis que encontramos y que es una dosis biológica, y entonces una de las cosas más importantes que pretendemos conseguir en los siguientes años es lograr que esto se vuelva flexible al grado de encontrar la dosis que cada paciente requiere para estar libre de infecciones, que es nuestra primera meta. La inmunoglobulina, además, como ya escucharon hoy en el día, se puede administrar de forma intravenosa o subcutánea. La que sigue, por favor. Y esto es importante porque cuando se pone intravenosa, ustedes pueden ver ahí, tenemos fluctuaciones importantes en los niveles de inmunoglobulina, se ve del lado rojo. Y entonces esto hace que los pacientes, cuando ya están en la tercera semana antes de su siguiente dosis, ya andan todos cansados, ya sienten la necesidad. Claudia creo que lo puede platicar padrísimo de cómo ya me tocan mis espinacas, dice Claudia, cuando siente que ya está en la última fase, que se le está acabando el efecto de la inmunoglobulina. Y en cambio, cuando las pasamos y se los cambiamos a la vía subcutánea, los pacientes, como ustedes pueden ver en la parte azul, tienen un nivel constante, mucho más constante. Y eso hace que todos los pacientes estén sintiéndose bien todo el tiempo, y no unos días muy bien y al final de la época mal. Pero no solo eso, me pasa la
La otra, bueno, antes de pasar a la inmunoglobulina subcutánea intravenosa, algo importante que hemos estado repitiendo también es que estos pacientes la requieren de por vida. Y nuestra petición, una vez más al Seguro Popular, es que esto no se puede invertir en un mexicano, que el sistema de salud invierte miles y miles de pesos hasta los 5 años y luego dejarlo vulnerable y sin atención a partir de los 6 años, porque aunque logramos en muchas ocasiones mandarlos al Instituto Nacional de Pediatría, conseguirles seguridad social o cobertura por el ISSSTE o por alguna otra de los sistemas de salud que tienen cobertura de por vida, muchos de estos chiquitos y sus familias son tan vulnerables, tan pobres, que no pueden viajar y no pueden, entonces se quedan sin tratamiento y tarde o temprano fallecen. Entonces esta es uno de nuestros retos más importantes, que no se puede acabar la cobertura a cumplir 6 años y cumplir con una meta internacional de supervivencia de los mexicanos. Tenemos que, una vez que los identificamos, que hicimos el trabajo de diagnosticarlos, asegurar que lleguen a una vida plena que los lleve a ser adultos plenos con una buena calidad de vida. La que sigue, por favor. Con la parte de la inmunoglobulina, también la otra petición, y ya el Consejo de Salubridad General, como han estado escuchando, también lo aprobó desde el año pasado, es que le permite a estos pacientes, además de tener niveles mucho más continuos, les da una gran independencia. Los pacientes no tienen que ir al médico y perder un día de escuela una vez al mes, no tienen que faltar al trabajo como Claudia una vez al mes, y sentirse los enfermos de la escuela o del salón, los que siempre fallan cada 3 semanas y que de una forma u otra acaban siendo también estigmatizados y afectando su calidad de vida. Los niños que se le ponen la inmunoglobulina subcutánea pueden ponérsela en casa, les da una gran independencia, nos mandan al demonio a los médicos y se sienten súper felices de no vernos. Digo, la verdad es que me da mucho gusto ver que oír a los niños que quieren bastante a sus médicos, pero la realidad es que a ningún niño le gusta estar yendo al médico una y otra vez. Entonces la gamma globulina subcutánea es una necesidad imperante para todos los servicios de salud, llámese Seguro Social, ISSSTE, Seguro Popular, las grandes instituciones descentralizadas, etcétera, porque esto genera mucho mejor calidad de vida. Y además, por ejemplo, hay muchos pacientes que después encontrar una vena se vuelve un calvario para los médicos y para los mismos pacientes que les picamos 5, 6, 7, 8 veces para lograr encontrar una vena, y esto nos evita la necesidad de tener una vena permeable. Pero lo más importante es la calidad de vida y la independencia de los servicios de salud. ¿La que sigue? ¿La que sigue? El cambio es muy fácil. Un paciente que está en gamma globulina intravenosa se puede pasar de un día a otro a la gamma globulina subcutánea sin mayor problema. Los niños, además, los nuevos diagnosticados, una vez que la tengamos en todos los subsistemas de salud, se puede empezar directamente con inmunoglobulina subcutánea de una manera muy sencilla. ¿La que sigue? Los efectos secundarios de la inmunoglobulina subcutánea son bien poquitos y solamente se pone rojo y se hace un bultito donde ponemos la gamma globulina subcutánea, pero a las 2 o 3 horas prácticamente desapareció y básicamente los pacientes la prefieren siempre en comparación con la gamma globulina intravenosa en el largo plazo. ¿La que sigue? La otra cosa es que está bien demostrado que es tan eficaz la subcutánea como la intravenosa para evitar infecciones recurrentes, porque como les mostré, los niveles de inmunoglobulina se persisten mucho más estables a lo largo del tiempo. ¿La que sigue? Y lo más importante, y hay múltiples estudios que demuestran esto, es que la calidad de vida cuando los cambiamos de gamma globulina intravenosa a subcutánea se incrementa notablemente. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, tiene todas estas ventajas que ya las estuve platicando y quisiera irme directamente a la parte económica, porque ¿la que sigue? Porque nosotros entendemos que el sector público tiene una bolsa que es limitada y es una cobija, como decimos nosotros, que si quitan de un lado descobijan a unos para cubrir a nuestros niños, y entendemos perfecto que no por cubrir o cobijar a unos debemos descobijar a otros. Entonces empezamos a estudiar qué pasaba, y estos son 34 casos de pacientes del Instituto Nacional de Pediatría, donde tengo el honor de trabajar hace 25 años, que fueron diagnosticados ahí, que tenemos sus expedientes completitos y que pudimos rastrear cada una de sus hospitalizaciones con esos diagnósticos que ustedes pueden ver ahí de diferentes defectos de anticuerpos. ¿La que sigue? ¿La que sigue?
lo que hicimos fue revisar los expedientes clínicos, integrar un protocolo técnico, cédulas médico-económicas, los costos médicos directos, que fueron los únicos que tomamos en cuenta. No tomamos ningún costo indirecto de transporte ni de falta de los papás a la escuela, fue exclusivamente los costos directos dados por la atención médica. La estimación del costo por servicio con la estimación de costos publicados por las diferentes entidades, lo tenemos tanto por Secretaría de Salud como por Seguro Social. La ponderación del peso específico y finalmente un análisis de costo-oportunidad, la que sigue. Y entonces, los más importantes costos que tienen los pacientes que tienen inmunodeficiencias, como ustedes han estado oyendo, son por infecciones. Y las más comunes de ellas son las neumonías y por tanto son lo que más cuesta a nuestro sistema de salud para atenderlos, porque estos niños se tienen que hospitalizar, recibir tratamiento intravenoso, nebulizaciones, etcétera. En segundo lugar son las otitis medias, que estas, aunque se tratan de forma externa, también requieren tratamiento con antibióticos y un tratamiento prolongado. La infección respiratoria agudas, sinusitis y gastroenteritis son las más frecuentes de todas ellas. La que sigue, por favor. Entonces, para no hacerles demasiado, y se los voy a hacer muy corto, los pacientes, el costo de cada uno de los pacientes, y cuando lo analizamos, genera que un paciente, generalmente el retraso de tratamiento de diagnóstico en México es en promedio de alrededor de 5 años de retraso diagnóstico. Casi todos nos llegan después de 5 años de haber empezado con infecciones recurrentes. Y el costo anual que costó en promedio por cada niño, por las hospitalizaciones y por el tratamiento de las infecciones, es de 288,000 pesos. Y en cambio estos mismos pacientes, porque son los mismos pacientes, le cuestan al Instituto Nacional de Pediatría en promedio anualmente 208,000 pesos. Es decir, el sistema de salud se ahorra por lo menos 80,000 pesos al año en estos pacientes cuando se tratan en forma adecuada, recibiendo su tratamiento con inmunoglobulina, pero lo más importante, estos pacientes con una muy adecuada calidad de vida y sin desarrollar las secuelas que desafortunadamente muchos de nuestros pacientitos, ustedes están viendo, desarrollan y que les afectan su calidad de vida y les impiden tener una vida completamente plena y normal. No solo esto, sino que tomando en cuenta a la población que acude al Instituto Nacional de Pediatría, la población de influencia del Instituto Nacional de Pediatría, y tomando en cuenta a los asegurados al Seguro Popular en esa población de influencia del Instituto Nacional de Pediatría, nos da un costo per cápita sin tratamiento de 0.57 pesos, comparado con, si los tratamos bien, con 1.41 pesos. Entonces el mensaje, doctor Lozano, es que no solamente no le va a costar más subir la cobertura para toda la vida, sino que se va a ahorrar dinero al Seguro Popular que va a poder usar para cubrir otras enfermedades y no solamente las inmunodeficiencias. Entonces es una oportunidad de oro para mejorar la cobertura, ahorrándole dineros, pesos y centavos objetivamente al seguro, al sistema de salud que encabeza el Seguro Popular. La que sigue, por favor. Existen otras enfermedades que también son un reto, enfermedades como la enfermedad granulomatosa crónica, donde uno de los tratamientos importantes, hay dos cosas importantes. Uno, que casi todos ellos hoy sabemos que se tienen que trasplantar, pero la segunda es que mientras se trasplantan deben recibir interferón gamma. Desde el 2002, la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias tiene un convenio con el laboratorio que lo comercializa a nivel internacional y que nos lo dona de manera gratuita absolutamente a la Fundación, y la Fundación lo reparte a todas las familias, a todos los papás de niñas y niños o a los pacientes que tienen enfermedad granulomatosa crónica, y se los otorgamos. Sin embargo, la población de pacientes que gracias a Dios ha crecido enormemente y se ha vuelto insostenible para el laboratorio que nos lo dona. Ya son varios millones de pesos que nos donan al año en este medicamento, y por lo tanto, hoy por hoy, estamos convencidos que tenemos que lograr que se registre y que entre al catálogo de medicamentos del Consejo de Salubridad General, para que más adelante entre a los restos de los subsistemas de salud de nuestro país. La que sigue. Finalmente, el trasplante, y aunque no les voy a hablar mucho porque el trasplante, el doctor Olaya nos va a hablar de la situación y de las barreras que tenemos, se requieren más o menos alrededor de 100 trasplantes por año para estos niños con inmunodeficiencias, para enfermedades, por supuesto, de los niños burbuja, como Alejandra se identificó, pero también para otras enfermedades como el síndrome de Wiskott-Aldrich o la enfermedad granulomatosa crónica o las linfohistiocytosis hemofagocíticas de tipo familiar, y de tal forma que más o menos calculamos que se requieren al menos 100 trasplantes al año. Me pasa la que sigue.
y solamente se hacen alrededor de 20 por año en el país. En el Instituto Nacional de Pediatría ha tomado liderazgo en este campo para los niños con inmunodeficiencias primarias, gracias al entusiasmo y la generación de recursos humanos de súper alta calidad del doctor Olaya, que ahorita nos lo va a platicar, pero desafortunadamente en el Seguro Social se hacen trasplantes, que ya nos decía el doctor Arreola, pero no se hacen trasplantes casi para niños con inmunodeficiencia, se hacen 3 o 4 por año en el sistema del Seguro Social, que es el que atiende a la mitad de la población mexicana, comparado con los que hacemos en el Instituto Nacional de Pediatría. Se hacen, estas son las instituciones donde se hacen, y ustedes pueden ver que se hacen solamente 2 de cada, me pasan la siguiente por favor, se hacen solamente 2 de cada 10 trasplantes de células progenitoras. ¿La sigue? Finalmente, ¿qué buscamos con esta campaña y esta campaña de la pelota está tu cancha? Pues es esto, el decir, ya hicimos una buena parte de trabajo haciendo divulgación, diagnosticando a los pacientes más temprano, pero nuestra principal barrera es que nuestros niñas y niños tengan acceso al tratamiento. Necesitamos que tengan el tratamiento, que el médico que los ve decida que es el mejor, ya sea inmunoglobulina subcutánea o intravenosa, al 5 o al 10%, los antibióticos que necesitan, el trasplante cuando sea que lo necesite, y el trasplante en las mejores condiciones, porque como nos va a platicar el doctor Olaya, en ocasiones tenemos que hacer más de un trasplante por no contar con todos los medios necesarios y acaba siendo más costoso para el mismo Seguro Popular. La que sigue. Finalmente terminar con nuestra siguiente meta, que es la terapia génica. La terapia génica es un tratamiento de vanguardia que se está volviendo el estándar de oro para muchas enfermedades donde no encontramos un donador rápido, y es tratar a la célula madre totipotencial que tiene un defecto genético, infectándola con un virus que lleva el gen corregido. Esto, como magia, restituye la función del gen en la célula madre del propio niño, haciendo un autotrasplante y evitando que tengamos que esperar meses y meses para encontrar un donador. Esta terapia génica, la que sigue por favor, es una realidad en muchas enfermedades de inmunodeficiencias primarias, pero en los niños con inmunodeficiencias primarias, más o menos el 60-70% que requieren trasplante lo podrían tener de un día para otro, porque las enfermedades que más frecuentemente lo requieren, ya la terapia génica es una realidad. Pero también además se podría usar para muchas otras enfermedades de origen neoplásico, es decir, para cáncer, especialmente para muchas formas de enfermedades de la sangre, como hemofilias, algunas otras formas de enfermedades genéticas, neurodegenerativas, metabólicas, etcétera. La que sigue. Ya se empieza a comercializar inclusive a nivel mundial, ya en Europa existe la primera licencia comercial, la que sigue, y la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias ya tenemos convenios con los principales centros que producen los vectores virales, ya tenemos los planos de nuestra unidad de terapia génica. La que sigue por favor, ya tenemos a 2 alumnos, como nos decía Sara Espinosa, haciendo la maestría en terapia celular y génica, que llegan a finales de este año para ayudarnos a acabar de hacer toda la planeación y la estrategia. La que sigue. Y nada más necesitamos una vez más de su apoyo, especialmente del Seguro Popular, porque creemos que es una inversión que va a rendir, son solamente 60 millones de pesos que se requieren para la infraestructura, la que sigue, pero que van a... ¿Por qué creemos que es útil? Porque vamos a tardar muchos años para lograr tener un registro suficientemente amplio de donadores en México para que encontremos rápido donadores idénticos de nuestros pacientes. Estamos teniendo un resultado no óptimo, existe un registro muy limitado de donadores. El Seguro Popular no cubre el costo de importar células progenitoras de otros países y de eliminar células activas en trasplantes haploidénticos, y sabemos que el trasplante rápido aumenta las posibilidades de supervivencia de nuestros niños para que se curen como Alejandra hasta el 90% de los casos. Pero no solo eso, sino que en esta visión de integrar los servicios médicos y la infraestructura para poder dar servicio, estamos convencidos que una sola unidad de terapia génica podría dar servicio a todos los subsistemas de salud. Entonces sería una gran inversión que permitiría dar el beneficio a todos los pacientes de todos los sistemas de salud del país. La que sigue, esta es la última. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Francisco Espinosa. Le doy la palabra ahora al doctor Alberto Olaya para que nos hable del tema de los trasplantes. Como mencioné anteriormente, él dirige la unidad de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas en el Instituto Nacional de Pediatría, y les anuncio que al terminar la mesa, después del doctor Lozano, vamos a tener un momento para intercambios, comentarios y algunas participaciones. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo quiero informarles, yo soy oncólogo pediatra
Sin embargo, agradezco la oportunidad porque desde hace ya muchos años conozco a Francisco y a Sara desde hace más de 20 años y me dieron la oportunidad de hacer este trasplante y confiaron en nosotros en el instituto hace más de ya 15 años, 14 años y bueno, esto es un privilegio el poder estar aquí porque he sido un fiel, iba a decir mudo, pero no, sí me ha tocado hablar, de este esfuerzo y el primer esfuerzo por hacer diagnósticos oportunos y cómo ha crecido hasta llegar a este punto de la terapia génica. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Rápidamente, nada más para contextualizarnos todos y saber qué es un trasplante. Bueno, el trasplante es la sustitución de una celularidad hematopoyética, esto es la sangre que se forma en nuestro tuétano, en nuestros huesos. La podemos sustituir cuando esta es deficiente, y esta puede ser deficiente por diferentes causas. Puede ser una causa neoplásica, o sea, cáncer, que es lo que más vemos, leucemias, como ya se mencionó, pero sin embargo también dentro de, en estas sangres subsisten o coexisten varios subsistemas que tienen que ver con la coagulación y que tienen que ver con el sistema inmunológico. Entonces también podemos sustituir a estas células no solamente cuando están enfermas, sino también cuando están ausentes o son disfuncionales, por otras que son normales y que habitualmente proceden de un donante sano y que es compatible. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, ¿cómo hacemos un trasplante? Lo primero es tener una indicación, y esto puede ser cualquiera de estas enfermedades que ya les mencioné, y lo más importante es tener un donante, un receptor, o sea, el enfermo que requiere el trasplante, pero para hacerlo no podemos hacer nada de lo que sigue si no tenemos un adecuado donante que nos permita obtener, en este caso, el tejido, que es el tejido hematopoyético, las famosas células madres, llamadas en nuestra legislación células troncales, y posteriormente, a diferencia de los que trasplantan órganos sólidos, nosotros no podemos entrar y quitar un riñón, sino porque el tejido hematopoyético pues vive en el tuétano. Entonces lo que hacemos es destruir el tuétano enfermo, como aplicando quimioterapia, radioterapia o algunas terapias biológicas. A eso le llamamos acondicionamiento. Lo que sigue. Y posteriormente hacemos la movilización y la cosecha, o sea, así como sembrar, así como los campesinos siembran la tierra, nosotros cosechamos las células y posteriormente las sembramos. La que sigue, por favor. Y estas células las podemos obtener de diferentes fuentes, ya sea de la sangre periférica, de la sangre de cordón umbilical o de la propia médula ósea del donador sano. Y la que sigue. Y finalmente, a través de un catéter que llega a un vaso grueso que está en nuestro organismo, circula por la sangre y las células regresan a su lugar de origen, que es la médula ósea, que es el tuétano, y ahí comienzan a regenerar y a reconstituir nuevamente este sistema hematopoyético donde está incluido este nuevo sistema inmunológico que de tanto se ha hablado. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un poco gráfico para que ustedes vean, por algún motivo estas células llegan a través de la circulación, como se ve al fondo, a la izquierda, llegan otra vez a su casa, que es el estroma medular, que es la cama donde viven, y ahí reconocen una serie de receptores y contrarreceptores, se vuelven a anclar a ellos. Y la que sigue. Y finalmente, estas nuevas células comienzan a formar toda la sangre que necesitamos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y dentro de estos glóbulos blancos, pues las células que componen el sistema inmunológico. La que sigue. Y bueno, esa es una de las pruebas que hace la doctora Espinosa en el Instituto Nacional de Pediatría. El de arriba es el paciente y el de abajo es un control sano, y ustedes pueden ver cómo la gráfica tiene las mismas características. ¿Esto qué significa? Que las células que le hemos implantado no solamente recuperan en número, sino también recuperan la función para la que están diseñadas, y esto le permite a los niños reintegrarse a una vida lo más normal posible. ¿La que sigue? ¿Qué necesitamos para hacer trasplantes? Pues necesitamos, como les dije, lo puse en rojo, lo más importante es tener al paciente en condiciones óptimas, tenerlo en el momento correcto para que el trasplante sea exitoso, y además tener un donador que sea compatible. Todos nosotros estamos hechos de la mitad de la información genética de nuestra madre y la mitad de la información genética de nuestro padre. Por cuestiones genéticas, solamente el 25% de nosotros tendrá un donador en un hermano compatible.
Y además pues necesitamos tener una infraestructura y los insumos necesarios, necesitamos retener los recursos humanos y evidentemente tecnología. Y si bien hay medicamentos que van bajando de precio, también hay medicamentos que van surgiendo y van incrementando los costos, o hay nuevas tecnologías y nuevas estrategias que tenemos que implementar para obtener buenos y mejores resultados. La que sigue, por favor. Y vean, esto es la ruta crítica que nosotros, que en el mundo en general se toma cuando un paciente tiene la necesidad de un donador. La primera elección es buscar un donador familiar dentro de la familia, sin embargo esto sucede solamente en 20 a 30% de los casos, como les mencioné. ¿Cuánto nos cuesta en México desde que localizamos un potencial donador hasta que lo utilizamos? Esto nos cuesta alrededor de $385 americanos. Cuando en el mundo, como en Estados Unidos y en Europa, su segunda elección es buscar un donador no relacionado en los famosos bancos de donadores, en donde la principal población es caucásica por obvias razones, la población las minorías étnicas donde se encuentran los hispanos, nosotros los mexicanos solamente representamos al 10 y 20%. Cuando nosotros necesitamos traer células del extranjero, el costo de la obtención de las células desde que iniciamos el proceso de búsqueda hasta que infundimos estas células, solo las semillas que vamos a infundir, es de alrededor de $45,000. Y cuando no tenemos un donante, esto en México sucede sobre y alrededor del 70%. Quiero mencionarles que hay instituciones en el sector salud que solamente ofrecen la primera alternativa de trasplante, la de donador relacionado, y que cuando el paciente no tiene un donador dentro de su familia, aunque tenga la enfermedad, automáticamente se le desecha o se le niega la posibilidad de poder acceder a un trasplante. La que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en México? La falta de estos donadores no relacionados y de estos bancos que ya se mencionó, nos obligan o nos han obligado a desarrollar una estrategia y brincarnos el paso intermedio e irnos al tercer paso para hacer una segunda elección, y entonces utilizamos lo que nosotros llamamos donadores alternativos. Los donadores alternativos son la sangre de cordón umbilical o el trasplante haploidéntico. Rápidamente les diré que cualquier cosa que nos separe de la izquierda, o sea, del modelo inicial, que es la primera, y nos vaya alejando de evidentemente repercutirá en los resultados. Conforme nos vamos separando de este modelo ideal, los resultados van decayendo y no son los óptimos, y la supervivencia, que es lo que nosotros buscamos con una adecuada calidad de vida, se ve mermada, y desafortunadamente pues tenemos que brincarnos el paso 2, que es casi y tiene los mismos beneficios que el paso 1. La que sigue. La que sigue. Bueno, entonces nosotros en México, ¿qué tenemos? La estrategia para este 70%, que es la mayor parte de nuestra población, de bancos de sangre de cordón. En México hay 4, el Banco del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, el Centro Médico Nacional La Raza tiene un banco, el Hospital Universitario de Monterrey y Donormo, que es un banco de la institución privada, de una fundación como esta, que da un servicio público. Lo curioso es que los 4 son independientes y no funcionan en red. O sea, cuando yo busco un banco a nivel internacional, con una sola búsqueda, yo englobo a todo el mundo y no importa dónde esté la unidad, si está en Bélgica, si está en Chile, si está en Japón o si está aquí mismo en México, la base de datos me arroja esa información. Apenas estamos iniciando la colaboración entre nuestros 4 centros más grandes, 4 centros, para que cuando yo haga una búsqueda en un solo banco, ellos mismos se encarguen de ver si en el reservorio de otro banco existe una unidad potencial, porque no se trata de que el Banco de la Raza nada más surta al Seguro Social, que el del Centro Nacional nada más surta a la Secretaría de Salud y así. Entonces lo que estamos haciendo es formar una red de colaboración que está en fase incipiente.
Y bueno, lo que hemos sustituido y hemos utilizado es el programa de trasplante haploidéntico con depresión con ciclofosfamida o con depresión con inmunomagnetoselección, que es una forma muy compleja de separar los linfocitos T, las células que se encargan de la enfermedad de injerto contra huésped, que es la complicación más grave del trasplante y que en ocasiones es tan grave o más grave que la enfermedad de base. Por eso es que se le conoce a esta complicación así, propiamente como otra enfermedad. En ocasiones le quitamos una enfermedad al paciente y se la sustituimos por una enfermedad que en ocasiones puede ser menos grave, pero que en formas desarrolladas, estadios avanzados, es tan grave o más grave que la misma enfermedad por el cual la trasplantamos. La que sigue, por favor, me voy a ir más rápido. Bueno, en esta publicación que hicimos en el Bone Marrow Transplantation en el 2011, todos estos autores que somos, involucra autores tanto del Seguro Social, del ISSSTE, del sector salud en diferentes estados de la República, hicimos un análisis y los costos del trasplante de células hematopoyéticas en nuestro país puede variar tanto desde los $150,000 hasta, desde los $15,000 hasta los $100,000. Y esto va a depender básicamente de todo esto que les mencioné, la disponibilidad del donador y los resultados y las complicaciones que se presenten, y cuánto nos vayamos separando de ese modelo inicial que les mencioné. Les voy a presentar algo que es interesante, que son los resultados que evaluamos estos mismos centros, y recientemente nos juntamos para evaluar cuántos pacientes y qué pacientes hemos trasplantado en México. Nos reunimos más de 11 centros, 2005 al 2013, y fíjense, es muy poco, en 11 centros solamente 47 trasplantes. Ya se mencionó esto, básicamente la experiencia más sustancial es la del instituto. La mayor parte de los centros que colaboraron ofrecían 1, 2, 3 o 4 pacientes, porque infortunadamente en la mayor parte de los centros que hacen trasplante se hacen para enfermedades hematológicas u oncológicas, pero no para otro tipo de enfermedades que no sean cáncer o que no afecten, finalmente los glóbulos blancos también son sangre, pero que no sean inmunodeficiencias. Entonces, 34 pacientes se trasplantaron con sangre de cordón umbilical, por obvias razones. 70% no tienen donador, y en nuestro país la sangre de cordón umbilical es el primer acceso que tenemos para una fuente de un paciente que no tiene donador. 4 fueron donadores relacionados y 9 fueron de donador de sangre periférica. Y la que sigue, aquí rápidamente están los centros que participamos en este estudio. Como ven, hay centros tanto del sector de la Secretaría de Salud, como del ISSSTE, como del Seguro Social, e inclusive un centro privado. La que sigue. Y bueno, estos son parte de los resultados. Quiero la sobrevida global, que es la gráfica que está hasta arriba, de este grupo de pacientes estudiados fue de alrededor del 70%. Podría parecer satisfactoria, pero en países desarrollados, con más desarrollo en este tipo de enfermedades, la supervivencia está por arriba del 90%. Y vean aquí lo interesante, en la última, en la que está más abajo, en aquellos pacientes que tenían un donador familiar dentro de su familia, o que tuvimos acceso a un donador no relacionado, la supervivencia fue muy cercana a este 90%, mientras que los que fueron trasplantados con sangre de cordón, es la línea verde que se ve abajo, la supervivencia cayó alrededor del 50%. Entonces, el no tener un donador adecuado impacta directamente en la posibilidad de que los pacientes se puedan beneficiar de este tipo de tratamiento. La que sigue. La que sigue. Vean, esta es la productividad de nuestro centro en el Instituto Nacional de Pediatría desde el 2002 al 2015, y ustedes pueden ver cómo hemos en los últimos años, como lo mencionó el doctor Espinosa, hemos incrementado de manera muy importante la atención de este grupo de niños, de tal manera que hoy ocupa la segunda causa de trasplantes en el instituto, y tenemos la fortuna de tener a la doctora Nideida Ramírez, que es una inmunóloga formada en el instituto, que se formó en trasplante en Canadá, como parte de nuestra unidad, y específicamente con su expertise volcada a este grupo de pacientes. La que sigue. Y vean, yo creo que es muy importante siempre que el tener información, y que esta información sea propia, y no estar tomando decisiones sobre las informaciones realizadas en otros centros. Y vean cómo las características pretrasplante que más impactan en nuestro grupo es el tiempo de referencia.
media de 270 días en un rango que va de 1 hasta 1900 días. Esto es, una vez que el paciente fue diagnosticado, ¿cuánto tiempo tardó en llegar al centro de trasplante? ¿Por qué es importante? Porque este es un factor predictivo para el beneficio del trasplante. Cuando trasplantamos a los niños de manera oportuna y temprana, esto repercute en un buen resultado. Tiempo de espera, este es otro que nos pega mucho, la media es de 280 días, con un rango que va de 112 a 304 días. El promedio global a nivel mundial debería ser para este grupo de pacientes de no más de 90 días una vez que llega al centro de trasplante. La edad del diagnóstico es un factor que pega directamente en la supervivencia. Menores de 6 meses 8% solamente, mayores de 6 meses de 6 meses a un año al 12%, y mayores de un año, como ya se mencionó, más del 82%. ¿Por qué es importante? Porque hay enfermedades donde trasplantar a los niños antes de los 6 meses prácticamente les garantiza que se curen, curarlo y tratarlos antes del año, más del 90% se pueden curar. Pero cuando se trasplantan en etapas avanzadas o en estadios tempranos de su enfermedad, esto causa menor supervivencia. ¿Y esto en qué repercute? Que los pacientes, cuando llegan al trasplante, el 66% de los pacientes tenían infecciones severas antes del trasplante, como neumonías recurrentes. ¿Sí? ¿La que sigue? Esta es la fuente de sangre, la fuente de células que utilizamos, y vean que lo que les mencioné, más del 70% de nuestros pacientes tuvieron que ir a trasplantes haploidénticos o a trasplantes de sangre de cordón umbilical, y solamente el 24%, 21% con un donador relacionado, y vean como menos del 3% tuvieron acceso a un donador de células obtenidas de un banco, habitualmente del extranjero. ¿Por qué? Por la limitante del costo. La que sigue. Esto es lo mismo, la que sigue rápidamente, y vean, es la falla ¿qué es lo que trae el que hagamos este tipo de trasplantes que no son la primera ni la segunda elección? Un incremento muy importante en que haya falla de injerto, y la falla de injerto implica tener que rescatar a estos niños con un segundo o hasta tercer trasplante, y esto incrementa los gastos de manera muy importante. La que sigue. La que sigue. Y bueno, evidentemente si fallamos en el trasplante, que puede ser curativo para estos niños, pues esto incrementa la posibilidad de que estos niños mueran de manera importante. La que sigue, por favor. La que sigue, voy a ir más rápido. Esto es también, el no tener la fuente correcta, pues incrementa el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, y esto está asociado con el inicio de trasplantes haploidénticos con ciclofosfamida para este grupo de niños, cosa que antes no hacíamos. La que sigue, por favor. Hoy hacemos también depresión con diferentes estrategias, CD19, CD3, la que sigue. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico situacional? Tenemos todavía, aunque hemos mejorado en el diagnóstico, aún la referencia sigue siendo tardía, el tiempo de espera para el trasplante es muy prolongado, y tenemos una falta de donadores HLA idénticos o no emparentados, una alta frecuencia en el uso de donadores alternativos de más del 70% con sangre de cordón umbilical y haploidénticos, lo que incrementa el riesgo de falla de injerto y el aumento de la mortalidad relacionada al trasplante. Una falta de acceso a medicamentos carentes en el país. La que sigue, por favor. Rápidamente, la que sigue. Si bien la que sigue, la sangre de cordón tiene muchas ventajas, también tiene sus limitantes, al igual que el trasplante haploidéntico. Y vean cómo esto no lo escribo yo, está escrito en la literatura internacional: mayor mortalidad relacionada al trasplante. La que sigue, lo mismo, la que sigue, para el trasplante haploidéntico, la falla al implante y un mayor riesgo de infecciones, además de injerto contra huésped, lo cual nuevamente incrementa los gastos. La que sigue. ¿Qué necesitamos? Cuando también además tenemos retardo en el diagnóstico oportuno, uno de los impactos más importantes es el aumento de las infecciones graves. Si nosotros diagnosticamos oportuno, disminuimos las infecciones graves como tuberculosis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y neumonías por bacterias gram negativas y Clostridium. Menor afección orgánica previa al trasplante, mejores resultados. La que sigue, ya vamos a terminar. Cada sistema de salud tiene diferentes coberturas, ¿sí? Sin embargo, son muy buenas. En el 2004, cuando iniciamos esto, 2005, para el 2006 teníamos cobertura para niños con inmunodeficiencias, sin embargo, ninguna es todavía satisfactoria y completa que pueda garantizar la atención oportuna. La que sigue, por favor.
No tenemos, ¿cuáles son las limitantes de los programas? No tenemos un registro nacional de donadores no emparentados y esto es algo que nos impacta mucho. O sea, países como Brasil, como Costa Rica, como Chile, como Argentina tienen ya donadores. El que tenemos en México, Brasil en 4 años reunió más de 60,000 donadores no relacionados. Esto es un registro, no hay que tener la sangre, no hay que tener nada conservado, es un registro. Nada más yo voy, me registro y el día que mi sangre hace match, hace concordancia con un potencial enfermo, podemos obtener esa sangre. Sin embargo, en México no hemos podido avanzar de 15,000 donadores.
afiliados, ya sea que yo esté en el IMSS, en el ISSSTE o en el Seguro Popular a través de la Secretaría de Salud, pues el afiliado es el eje, somos los mexicanos y es lo que el artículo 4 de la Constitución protege. Y ahí en muchos aspectos tenemos grandes deudas con la población, me incluyo como población porque soy mexicano. Tenemos grandes deudas y no vengo a disculpar, que no en ningún momento no hay disculpas, pero lo que quiero es sensibilizar nomás qué vamos a hacer de aquí en adelante para poder llegar a la petición que le pidieron al señor secretario y que esto se haga a la mayor brevedad posible. Uno es que estas grandes deudas, uno de ellos ya lo estamos viendo, es la de inmunodeficiencia. Tenemos deudas, por ejemplo, en el Seguro Popular, que el infarto lo cubrimos hasta 60 años y la mayor porcentaje de la población es arriba de los 60 años. Tenemos otra gran deuda con lisosomales, que también lo cubrimos hasta los 10 años. Y había contemplado algo muy interesante el doctor. Hay cosas que se pueden prevenir antes de gastar más, como podría ser un tamiz metabólico, para poder tener algunas cosas como los lisosomales, ampliarlo. Cubrimos nada más cinco enfermedades en este tamiz. Y así podía nombrar cada una de las enfermedades que tocan la puerta y que quieren que de alguna manera entren al parte del sistema de protección social en salud, como cáncer de pulmón, hay otras enfermedades. Entonces la necesidad en el país es alta y cada quien prioriza su necesidad, pero no escapando ni buscando por dónde salgo de esto, no se trata de eso, sino se trata que asuma la responsabilidad como servidor público. Entonces ya vimos la parte del afiliado y el compromiso tanto de los poderes de la Unión como también del Poder Ejecutivo que tenemos como sector salud hacia la población. La otra parte que nos sensibilizaron muy bien, y es por lo que admiro cómo se fue llevando el taller, senadora, es la parte médica. Soy egresado del Instituto Nacional de Pediatría, así es que ahorita me siento muy ancho porque sé el esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Pediatría y bueno, es como los que salen del Seguro Social o de la UNAM o del ISSSTE o de la SAI o de la NAHUAC. Siempre nos sentimos orgullosos de donde venimos. Yo me siento muy orgulloso de mi escuela mater, siempre intentando impulsar, pero sobre todo la parte médica que ha hecho el sector salud, IMSS, ISSSTE y en este caso Secretaría de Salud a través del instituto, también del Hospital Infantil y otras. La parte médica avanzada, ustedes ven la calidad, el potencial que tienen nuestros médicos a nivel nacional, somos de primera línea. Entonces creo que ahí nos acaban de llevar a un recorrido de un diagnóstico perfecto de lo que necesita el país en inmunodeficiencias. Y esto lo digo que es muy importante porque pues ya por lo menos ese hueco que hay que seguir capacitando para que el diagnóstico se haga en forma más temprana, sí, pero ese hueco por lo menos el saber que tenemos los perfiles de lo mejor en el mundo, en todos los niveles de México, ya es un hueco que ya no hay que volver a cubrir, sino que ya está de alguna manera realizado. Y sí me voy a permitir que le demos a toda la parte médica, no solamente del Nacional de Pediatría, sino de todo el sector salud, un aplauso porque mucho de lo que están aquí es eso. Y me voy al otro sector que también yo de alguna manera agradezco en una forma muy infinita, que es la parte de la sociedad, que somos parte de la sociedad, que muchos son los padres de lo que tienen, que están motivados por lo que tienen sus hijos con algún problema, pero muchos que sin tener el problema con sus hijos se involucran y están metidos en esto, de alguna manera toman la estafeta y lo agarran. Este voluntariado silencioso, este voluntariado que está en las cosas, pareciera un discurso político, pero no, porque les voy a decir por qué no. Porque esto de venir y tocar la puerta al Senado, sensibilizar a la senadora, sensibilizar a los médicos y todo, eso es lo que necesita México, no nomás en el rubro de inmunodeficiencias, en cada una de las cosas que tenemos pendientes en el sector salud y en otros sectores. Pero bueno, me voy a dedicar al de inmunodeficiencias y creo que lo veo muy organizado, lo veo muy bien y tiene que seguir empujando todavía más fuerte. Yo creo que están empujando fuerte, pero necesitamos un plus todavía más fuerte de ustedes. Y lo digo, sí, lo digo un plus más fuerte, ¿por qué? Porque esto es estar insistiendo hasta que las cosas se dan. Del parte del área gubernamental, primero tocaré la parte de tanto ejecutiva como la parte de los legislativos. Pues sí, vamos a llegar a la parte que nos duele a todos, que es la parte financiera,
que de alguna manera estamos viviendo en el país, pero que también tenemos que procurar. Yo me podría poner a llorar, es que nos recortaron en el sistema de salud, nos recortaron presupuesto. Bueno, sí nos lo recortaron, pero eso hay otras cosas de cómo podemos ser más eficientes en el gasto y superar esas acciones. Pero sí, pelear de que sí que intentemos defender, lo han defendido mucho, a mí me consta que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores han defendido el presupuesto en salud en todo lo que más se puede, pero tenemos que seguir luchando también porque no es suficiente. Este es un punto que lo dejo así porque nos corresponde a todos, nos corresponde como mexicanos el que trabajemos más, el que hagamos nuestras declaraciones y que cumplamos lo que tenemos que cumplir como mexicanos. Y ya la parte de legislar, como decía en la mañana la senadora, pues es la parte que ellos son los expertos. Pero aparte el de sensibilizar con este foro en forma muy importante estas acciones son los que vienen a hacerlo. Y ahora sí me voy a ir a la parte del sector salud. En los 3 años y medio he estado en el sector salud en otras funciones, pero en estos 3 años y medio en especial en lo que he estado en Seguro Popular, es la primera vez que a mí, por lo menos en forma personal y hasta donde yo tengo referencia, toca la puerta inmunodeficiencia. Sí me ha tocado mucho cáncer de ovario, otros cánceres han estado tocando cuando ya entró el epitelial, pero es importante este foro y tiene una trascendencia brutal porque acaban de sensibilizar a las autoridades como el Miquel Arriola, como el representante Rafael que viene en representación del doctor Reyes Baeza, del licenciado Reyes Baeza, pero en especial al que dirige el sector salud como es el doctor Narro, se fue muy sensibilizado. Entonces él a veces es una cosa muy importante y ustedes han oído mucho esa frase, no me digas cómo no, dime cómo sí. Yo quiero aquí llegar a varias etapas. Una de las etapas más importantes es que los vamos a tener que buscar a ustedes porque creo que esto puede tener en el sector. Una cosa que urge rápidamente es que los medicamentos estén y las inmunoglobulinas estén, y entiendo muy bien lo de la inmunoglobulina subcutánea, y esa es una primera etapa que tiene que hacerse rápidamente. Tenemos que estudiar la problemática de los trasplantes, tanto de conseguirlos interiormente, que no solamente es el problema aquí con la parte del tejido de médula ósea, sino tenemos problema con otros tipos de trasplante. Tenemos que ser los mexicanos más incentivos y también estar sensibilizados a donar. No solamente está lo de médula ósea, están otras donaciones donde el sector salud realmente, hasta a veces con la sangre, batallamos para conseguir, para trasplantar, para poder hacer una transfusión. Entonces, esto no se deja, por eso digo que es un compromiso que va más allá de todos, porque tenemos que ponernos la camiseta como sociedad, como mexicanos, como funcionarios, como todo, para ir resolviendo esos problemas. Se tendrá que trabajar mucho en esta parte de médula ósea, sí, hay que ver yo le llamo los eslabones críticos, ya los entendí muy bien, pero hay que acabarlos de afinar, cómo batallan para conseguir el tejido, y para ver esos eslabones críticos, cómo los vamos a ir resolviendo. Por eso digo que son etapas. Una es que puede entrar rápidamente lo de los medicamentos y que no solamente esté limitante a 5 años. Por allá me dieron un SUC y me dijeron ouch cuando me dijo es que no me quiten el medicamento acá. Sí, y lo entiendo y no voy a mirar hacia atrás, es que yo no soy el culpable, no, me toca asumir este momento, esta responsabilidad y vamos a resolverla, vamos a tener su posición. Entonces yo las etapas que veo, si ustedes lo permiten así, los compromisos que veo, es reunirme para que todo este diagnóstico que ya tienen hecho, volverlo a retomar, pero no reunirme, no soy de los que en un mes nos vemos, en 2 meses, vamos a atacarlo rápidamente. De esto le tengo que dar un informe al señor secretario y al doctor Gabriel O'Shea Cuevas. Y entonces las etapas que yo veo son medicamentos, veo esa parte de la unidad de investigación que quiere crecer para todo lo que tiene que ver con todo lo de los trasplantes, lo que viene adelante. Veo lo del problema del conseguir los medicamentos, yo creo que con COFEPRIS podemos resolver esto rápidamente, y veo la parte de lo que tenemos que hacer para conseguir los donadores en México y no donde fuera. Y uno de los talones de Aquiles, y me quiero aprovechar del Senado, porque es una de las cosas que traigo en el radar luchando por otros motivos, como Seguro Popular, es que no tenemos un sistema de información en México adecuado. Y que eso tiene que haber desde el secretario de Salud, que ya él tiene esa visión, a través del sector salud, que también tiene la visión, pero es tener un sistema de información realmente robusto, realmente real, y no tener muchos sistemitas que después no se conjunten, como estaban comentando, y eso cuesta, trasladándolo como en medicina, eso cuesta más caro que el no tener ese sistema de información, es como estar trabajando a ciegas.
Entonces, por allá tendremos oportunidad de expresar esa parte del sistema de información. Aquí la parte del compromiso del secretario es tener el diagnóstico lo más rápido posible. Lo de medicamentos le interesa que se resuelva lo más pronto posible. Vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Y nomás quiero decirles en qué consiste esta labor que hace Seguro Popular. Del 100% de todo lo que recibe Seguro Popular, el 89% de todo el gasto se va a los estados. El 8% queda a un parámetro que se llama Fondo de Gastos Catastróficos. Y estas son las enfermedades que, como su nombre lo dice, pues desequilibran la parte económica del individuo, de la familia. Y lo que intentamos es que esas 61 enfermedades vayan creciendo. Lo que yo tengo que ver con el Consejo de Salubridad General es si esto queda en gastos catastróficos o lo potenciamos en cauces. Por la rapidez en esta primera etapa, para mí tendría que estarse potenciando en cauces porque eso le da mayor rapidez de acción y no tenemos que pasar otros parámetros. Pero eso lo decidirá el señor secretario. Y lo que hace la parte del sistema de protección, hace un costeo primero de tipo costo efectivo y el otro es el costo-beneficio, como comentaban, todo lo que yo me puedo ahorrar, y no solamente ahorrar, bueno, lo vamos a ver ahorita primero desde el punto de vista de ahorrar, todo lo que me puedo ahorrar si yo meto estas inmunoglobulinas y si meto la subcutánea en especial. Eso lo entiendo, es un costo efectivo y un costo-beneficio total y brutal. Pero si yo me voy más allá pues es lo que dejo y lo que acaban de decir, que el niño se diagnostique temprano, que no se deteriore y que pueda tener una vida, como comentaban hace rato nuestros amiguitos, nuestros amigos, comentaban, es que yo hago mi vida normal y eso es lo que yo quería oír de ellos y lo oí, yo hago mi vida normal. ¿Por qué? Porque si mi diagnóstico es temprano, la vida que queremos que hagan sea una vida realmente efectiva, realmente una vida real. Entonces, lo que les quiero decir, sí nos vamos sensibilizados, me voy sensibilizado, soy médico pediatra, me voy sensibilizado desde ese punto, me voy sensibilizado como funcionario y yo espero que tengan pronto respuestas de esto que el secretario de Salud se compromete, que estoy seguro que ya le habló al doctor O'Shea para pedir las cosas y me comprometo a trabajarlo con ahínco, con esfuerzo y lo más pronto posible. Les agradezco, no prometo las cosas que no se pueden prometer, pero yo creo que mucho de lo que se está pidiendo hoy se va a poder consolidar en poco tiempo. Les doy las gracias, mi afecto y mi cariño y felicito al Senado, felicito a todos mis colegas anteriores y a los participantes por esta labor y sobre todo a esa parte de la sociedad, a esos padres, a esos hijos, a esos niños, a esos profesionistas y que los medios de comunicación sigan haciendo su función porque todo es un equipo, todo lo dijo el secretario, lo tenemos que hacer juntos, no lo podemos hacer individualizado. Mi reconocimiento a todos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lozano. Tomamos en cuenta todas tus consideraciones. Desde luego que insistiremos con toda puntualidad a lo que nos ha solicitado. Y quiero avisarles que vamos a cerrar el foro con las palabras de la senadora Angélica de la Peña Gómez, que nos ha brindado toda la anfitrionía el día de hoy, en razón de que ya nuestras niñas y niños ya se durmieron, ya se despertaron, ya se volvieron a dormir. Entonces, bueno, eso es nuestra prioridad, es nuestro interés superior. Entonces vamos a dar paso, agradezco muchísimo a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que podamos cerrar este foro con sus palabras. Y con las palabras de la senadora Yolanda de la Torre, que ya viene acá en camino a acompañarnos también. Bueno, pues ha sido un éxito lo que programamos y lo que buscábamos, creo que se ha logrado, la pertinencia de tener al señor secretario de Salud, al señor director del Instituto Mexicano de Seguro Social, a quien representa al director del Instituto del ISSSTE y por supuesto también al responsable del Seguro Popular, que con sus palabras nos deja claramente los pendientes que nosotros tenemos que seguir haciendo. Yo le agradezco mucho a la senadora Yolanda de la Torre que nos acompañe en esta clausura. Antes de yo decir las últimas palabras, quiero pasarle ahí el micrófono para que también nos dé un mensaje. Ha seguido, aun cuando tenía otros compromisos, ella ha seguido
desde el inicio de este foro cada una de las intervenciones. Por favor, senadora, muchas gracias. Muchas por gracias. darte tu tiempo finalmente para acompañarnos y es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, senadora Angélica La Peña. Les saludo a todos los integrantes de este presidium, pero especialmente a ustedes que permiten que estas cosas pasen. Si no fuera por la sociedad civil organizada, por padres y madres que hacen una lucha todos los días cuando enfrentan un problema y las puertas se les cierran, porque los papás cuando enfrentamos estos temas de repente el mundo se nos cierra y no sabemos qué hacer. Y empezamos una gran lucha. Así es la sociedad civil organizada. Aquí hay organizaciones y representantes que saben lo que esto significa y el gran reto que es. Y esto es de las mayores cosas que hacen que instituciones como estas se muevan. Yo por eso quiero agradecer mucho, pero especialmente reconocer a la senadora Angélica de la Peña, porque no solo es una mujer preparada, que está muy metida y comprometida con tener una mejor legislación, es especialmente muy dedicada y muy sensible. Y yo creo que la mayoría de las y los senadores así son. Pero lo más importante es cuando ustedes nos ponen los temas enfrente y nosotros podemos tener la capacidad y la sensibilidad de entender lo que pasa. Y creo que normalmente así pasa. Por eso quiero reconocerte, senadora, porque este tema, y lo decía, aquí tenemos, esto se está transmitiendo en el canal del Congreso, y todos los senadores o en reuniones, o tenemos la televisión en la oficina siempre prendida, o en las propias reuniones, y he estado haciendo un seguimiento, y realmente reconocer que haya estado aquí el propio secretario de Salud, la autoridad de salud en nuestro país. Me parece que es un gran logro, senadora. Te quiero felicitar porque no es fácil, la agenda de ellos es muy pesada, pero es la capacidad que tenemos de diálogo, de consenso y de persuasión para poder haber sentado aquí al doctor Narro y especialmente también a Miquel Arreola del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y darnos cuenta como especialmente el doctor Narro es una gente muy, muy sensible. Y el camino apenas empieza. Y aquí hoy se han tratado diferentes temas en lo que he estado, como dicen, un ojo al gato y otro al garabato, entre hacer seguimiento al foro y a esta reunión importante, los comentarios de expertos, la primera parte muy técnica, pero que no puede dejar de pasar, y que esto nos pone en evidencia la difícil situación que viven muchos niños y niñas en este país. 1 de cada 500 niños padece algún tipo de inmunodeficiencia primaria, pero lo más grave me parece es que no sabemos los padres, que pensamos, ay, es que el niño es enfermizo, y esto es algo muy común en el lenguaje de los papás y de las mamás. A todos nos ha pasado, ay, es que se me enferma cada rato, cualquier airecito o hasta porque no pasa el aire, se nos enferma. Y hay ocasiones, circunstancias que es mucho más que eso. Ningún niño debe enfermarse. Por eso tenemos que trabajar mucho, en primer lugar, en la prevención. Como aquí se ha dicho, como ha quedado muy claro, la prevención es la herramienta más valiosa que tenemos. Pero si no tenemos información, ¿cómo vamos a prevenir? Y me parece que en eso tenemos que hacer esfuerzos y desdoblar para que los padres y madres tengamos más herramientas de detectar y no estemos pensando, pues es que es enfermito, ay, le da gripita, los bronquios y se nos enferma permanentemente. A veces me parece que es mucho más grave y que los datos no son menores. Entonces, por eso quiero conmemorar y yo cerraría. Este es el primer paso. Hoy me parece que con esta convocatoria de la senadora Angélica de la Peña, como decimos en el argot popular, le puso el cascabel al gato, pero el camino apenas empieza. No se desesperen, es largo. El que el tema esté aquí discutiéndose en este foro del federalismo, en este foro que llega a la nación, que la gente lo dice, el Senado de la República es como etéreo, no es etéreo, es real, es vivo, representa a todas las entidades federativas, a todos los estados, y ahí es
donde en cada municipio, en cada barrio, colonia, fraccionamiento, en cada entidad federativa, donde enfrentan el problema, donde no sabemos qué hacer la primera autoridad, la primera clínica de salud, el hospital general, y a nuestros hijos no logran detectar. Y con la falta de información de los padres, me parece que ese es el gran problema. Por eso ponerle el cascabel al gato hoy, como lo ha hecho la senadora Angélica de la Peña, significa empezar un largo camino, pero ya lo iniciamos. Primero es trabajar en la prevención y segundo es entrar a la otra etapa que aquí se ha platicado perfectamente y que lo han demandado, es encontrar la respuesta para la atención, no solo en el primer nivel para la detección, sino en el segundo nivel y tercer nivel, y la atención y medicamentos. Y que la parte del Seguro Popular pues es una demanda importante. No se desesperan, esto es un camino largo, pero ya lo iniciamos. Solamente decir, Angélica, senadora, como siempre, sensible, atenta, además es aguerrida, es entrona y es bien luchona. Y yo creo que eso distingue no solamente a Angélica, sino a varias senadoras, no, sin excluir varios varones que nos acompañan, pero yo creo, y nos acompañan bien, pero yo creo que algo tenemos las mujeres, y que es, y las senadoras son muy buenas, y que es que nosotras somos mamás, que si algo nos preocupa y nos ocupa a las mujeres, es las cosas que nos duelen adentro de la familia. Y cuando en una familia un niño o una persona está enfermo, altera toda la dinámica, altera nuestra vida. Por eso, pues muchas felicidades y reiterarle, estamos empezando, no se desesperen, hoy es un día importante. Este foro abre un día, guarden la fecha, porque este foro es un día que será el día que hace un parteaguas para poder avanzar en este tema que es tan importante. Muchas gracias. Te agradezco mucho, senadora, la oportunidad que me das de compartir. Muchas gracias, senadora. La senadora es, también le tengo que regresar los piropos, porque ha sido muy generosa conmigo, pero ella es muy combativa, muy trabajadora, muy preocupada de muchos temas y particularmente le reconozco su especial militancia por los derechos de niñas y niños, entre otras cualidades. Pero es verdad, hay una mayoría, casi podríamos decir que estamos integradas todas las senadoras de todos los grupos parlamentarios, que se nos caracteriza por ser bastante enjundiosas, y finalmente nos ponemos de acuerdo aun cuando tengamos diferencias entre partidos políticos, y en un tema como este definitivamente cualquier diferencia es secundaria, ni siquiera importante, ni siquiera por qué mencionarla frente a nuestra responsabilidad. Yo de aquí surjo, veo dos cuestiones muy rápidas ya para clausurar. Es verdad, hay que ver cómo hacemos, porque el sistema de información tiene que ser uno solo, es un problema que tiene México en muchos temas, y me parece que ese hay que atenderlo, y en ese sentido tenemos que ver qué hacemos. Hay que revisar la ley y hay que tomar algunas decisiones. Con lo que nos toque a nosotros lo hacemos. Téngalo usted por seguro, ya tomé nota. Luego, la otra parte que sigue ahorita, que es el momento, y en ese sentido la alianza con el señor secretario Narro es fundamental. No es de ninguna manera de dudarse de su compromiso, de su militancia también. Él es un hombre que le reconocemos en toda su trayectoria, toda su vida, que cuando sabe asumir un compromiso lo cumple, y en ese sentido sabemos que en el caso de ustedes han tenido una alianza hoy directa con él, y que efectivamente hay cuestiones en las que tenemos que incidir. La primera es presupuesto. Yo creo que hay que entrar a insistir, y creo que eso lo dijo, y ahorita es el momento en que estamos en esta discusión. Pronto llegará el presupuesto de egresos, la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados. En esa etapa nosotros no participamos, pero sí incidimos en distintos puntos de acuerdo que te propongo, senadora, y que invitemos también a la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, la senadora
Marta Elena García, que tuvo un problema personal, que no pudo eludir y por eso no nos acompañó, pero que las tres signemos un punto de acuerdo para que inmediatamente le pidamos a la Cámara de Diputados que haya presupuestos claramente definidos por ustedes en sus intervenciones, ahí es donde están, y coadyuvemos a las instituciones de salud para que puedan atender lo que ustedes nos están planteando. Me parece que eso es algo que no podemos eludir de manera inmediata y que se empiece a notar la importancia de realizar este foro, la importancia y sacrificio de todos ustedes que vinieron de varios estados de la República, el haberse mantenido desde el principio hasta ahorita ocupando cada uno de los sillones de este auditorio con un gran interés y sobre todo agradecerles a las niñas y a los niños que no es normal que estén aguantando tanto rollo. Sí. Esa es la verdad. Sin embargo, aquí han estado, se han portado muy bien, lo cual tampoco es normal, pero ahorita vamos a ver cómo se los compensamos. Por lo pronto nos dejan una obligación y tenemos que trabajar por ustedes y lo vamos a hacer. Tengan ustedes la seguridad de que lo vamos a hacer, Entonces, sin más rollo, damos por clausurada este foro, sin desperdicio cada una de sus participaciones de quienes asistieron a él y, por supuesto, refrendar nuestro compromiso para darle seguimiento a cada uno de los acuerdos y solicitudes y atender sus 3 manifiestos, que aquí los tengo, los iba a leer, no los voy a leer, pues ustedes están muy cansados, pero esto se los vamos a hacer llegar a cada uno de los 126 restantes senadores, somos 128, aquí estamos 2, para que conozcan de este trabajo tan importante que desde el sector salud, desde el ámbito profesional de la salud, desde el Instituto Nacional de Pediatría, que efectivamente es una de nuestras instituciones que más orgullo nos da, junto con otros institutos nacionales, pero nuevamente hoy se refrenda el gran trabajo que han hecho. Doctor, lo felicito por haber sido de los pioneros en el trasplante de lo que hoy conocemos aquí, un ejemplo fehaciente de los resultados de su trabajo profesional, y nos orgullece mucho que sea mexicano, nos orgullece mucho que este Instituto Nacional de Pediatría esté forjando a las y los médicos que necesita nuestra niñez mexicana. Hay que apoyarle más con recursos porque hay muchas cosas por atender. Muchas gracias a todos ustedes y damos por concluidos los trabajos de este foro. Buena tarde.